Muy buenos días, chicos. Hablamos del Instituto de Alimentación y Nutrición el día de hoy. Mi nombre es Yulisa Camargo de Palacios. Nosotros como instituto traemos en el día de hoy el tema nutrición durante tu vida como universitario, viendo la importancia que este tema tiene por los elevados indicadores de exceso de peso, enfermedades crónicas que presentan tanto niños, adolescentes y que llegan con los universitarios con esto al ingresar a la universidad. Entonces vemos que para nosotros es importante y se ha insertado el tema en las IBUs hace unos años atrás, en vista de esta situación y en vista de presentar también orientaciones generales al estudiante para que pueda manejarse, para que pueda manejar una alimentación saludable, pueda vincularla con sus horarios de estudio, ahora principalmente que es bajo el tema o la modalidad virtual, que sabemos, por ejemplo, que también demanda mucho tiempo. Y lo ideal aquí es que el estudiante pueda, si tiene algún exceso de peso, alguna enfermedad crónica o por ejemplo tiene un estado nutricional normal, pueda seguir alimentándose adecuadamente, ya sea controlar las patologías que tenga actualmente y pueda adaptarse y pueda superar con éxito la etapa universitaria para poder entonces cuando ya se gradúe salir a su vida profesional sin mayor tipo de problemáticas de salud, que sabemos por ejemplo que esto de mejora también al fin y al cabo la calidad de vida. En ese sentido, nosotros en el Instituto de Alimentación contamos con la Clínica de Atención Nutricional. En el contexto actual, estamos atendiendo a través de citas online. Ustedes nos pueden escribir al correo ubianud@gmail.com y pueden ver que para los estudiantes es uno de los servicios que se ofrece a costos módicos. Solamente son $5 la primera consulta y $2.50 las reconsultas. Así que, por ejemplo, si necesitamos orientación de cómo debe ser una alimentación sencilla, accesible económicamente, pueden escribirnos y nosotros les damos la atención y las orientaciones y las estrategias para lograrlo. Bien, entrando en tema, es importante saber qué son buenos hábitos de vida. Cuando nosotros hablamos de buenos hábitos de vida en nutrición y sobre todo en la etapa universitaria, hablamos de que debe haber un equilibrio entre la alimentación, debe haber un equilibrio entre el estudio, debe haber un equilibrio también entre la parte de la actividad física. Cuando todo esto se integra de forma equilibrada, de forma balanceada, podemos ver que la persona se desempeña de mejor manera y un mejor rendimiento académico y puede lograr entonces todas sus metas que tiene durante la carrera universitaria. De ahí entonces, cuando hablamos del tema de alimentación equilibrada, siempre nos gusta dar este panorama general que presenta el Ministerio de Salud a través de las 8 guías alimentarias para Panamá. Como ustedes pueden observar en la imagen, hablamos de 8 estrategias generales para poder ir mejorando la alimentación. Por ejemplo, cómo consumir diariamente de todos los grupos de alimentos. En el plato ustedes pueden observar que cuando hablamos de este tema se incluyen carbohidratos, se incluye vegetales en su mayoría, vegetales nacionales, la papaya, el mango que ahora está en temporada, las naranjas, está la carne, los lácteos y en menor grado y que está en amarillo, que debe ser lo menos, entonces hablamos de los aceites, las grasas y los azúcares. Entonces es importante que se consuman de todos los grupos de alimentos, cada uno tiene una función indispensable en el organismo. Hablamos, por ejemplo, de utilizar condimentos naturales, no utilizar condimentos artificiales que sabemos que irritan el tracto gastrointestinal, debemos volver a lo anterior, usar la cebollita, el ajo, el culantro, ya sea, por ejemplo, dando la orientación en casa, el consejo saludable en casa, también por salud de nuestros seres queridos, o si nos toca, por ejemplo, estudiar y vivir solos y prepararnos nuestros propios alimentos. El consumo de sodio es otro de los puntos también que se trata de disminuir, evitando, por ejemplo, productos muy procesados como las salsas, los condimentos artificiales, aquellos que vienen, por ejemplo, en las latas, los frascos, tienen un mayor contenido de sodio, igual los embutidos, que al fin y al cabo, por ejemplo, pueden terminar con una hipertensión arterial si esto no se controla. Utilizar poco aceites y grasas también es otra de las guías, evitando alimentos fritos. Apelamos a que la persona modifique el tipo de cocción de los alimentos. Podemos seguir comiendo tortillas, podemos seguir comiendo almojábanos, podemos seguir comiendo empanadas, pero hablamos de hacerlas entonces asadas, horneadas, en un tipo de cocción que no absorba tanta grasa. Evitar bebidas azucaradas como la soda, el té frío, por ejemplo las chichas, los tan, los refrescos. Hay que preferir, entonces, si se incluye de vez en cuando algo bebible, un jugo natural de frutas con una porción adecuada de frutas.
Aumente el consumo diario de frutas y vegetales frescos todos los días. Ustedes ven que forma parte importante del plato y allí, por ejemplo, apelamos a que incluyan de esas frutas que son más accesibles. En casa se nos pierde la guanábana, se nos pierde que si el guineíto, se nos pierden los mangos. Entonces, aprovechar esas frutas y podemos encontrar frutas igualmente accesibles en el mercado. No necesariamente tenemos que ir a un supermercado a consumir, por ejemplo, frutas importadas o igualmente con el tema de los vegetales. Comerlos en variedad, lechuga, tomate, pepino, cebolla. Vemos entonces que hay una amplia gama de vegetales que de acuerdo a su gusto puede incluir dentro del plato. Tomar agua durante todo el día y disfrutarla. Eso va muy relacionado también en el hecho de dejar el hábito de bebidas azucaradas, de sodas. Hay que consumir agua porque sabemos que la hidratación tiene un papel importante en el funcionamiento del organismo. Realizar actividad física es el hecho de que cuando yo me organizo, inicio la etapa universitaria, yo adecuo mi organización semanal a hacer 1, 2, 3 días a la semana para poder mantenerme activo y que eso me permita también desempeñarme académicamente mejor, porque muchas veces estamos somnolientos, perezosos, y la actividad física nos da ese clic, nos da ese aporte de energía para hacer todas nuestras tareas de manera efectiva. De allí vemos entonces algunos modelitos, quiero mostrar algunos modelitos de menú para cada tiempo de comida. Cabe aclarar que cuando nosotros estamos en consulta damos cantidades específicas para damas y damos cantidades específicas para varones. O sea, se estudia un poquito el tema de su contexto personal particular y estas son orientaciones bastante generales. Así que, por ejemplo, muchas veces cuando estábamos en presencialidad, los varones se nos asustaban un poquito con las cantidades, pero sí es importante aclarar que allí en consulta nosotros adecuamos específicamente para ellos también. Entonces vemos que yo en la mañana puedo incluir ya sea un emparedadito de pan integral, por ejemplo puedo ponerle un quesito blanco, un quesito amarillo, me puedo tomar un vaso con leche y un guineo. Si ustedes pueden ver allí se incluye siempre el tema de una fruta en cada uno de los ejemplos, porque la fruta es la que va a dar sensación de llenura. Por lo regular, en todos los tiempos de comida se tiende a incluir más carbohidratos para poder sentirse satisfechos. Entonces es lo que produce exceso de grasa, es lo que está produciendo, por ejemplo, a largo plazo el desarrollo de una enfermedad crónica y se busca que la persona entonces equilibre el plato, incluya la fibra y se sienta más satisfecha con cantidades moderadas de carbohidratos. Otro ejemplo puede ser una avenita en hojuelas, puede ser un huevito hervido, que es por ejemplo como el gold standard de las proteínas en el desayuno, además del queso blanco, queso crema blanco. Puede ser por ejemplo una tortillita asada, un huevito revuelto con vegetales, que eso también aporta mucha más fibra al plato. Un yogur de frutas, que podemos tener un vaso con leche o un yogur, principalmente puede ser de frutas, con frutas o un yogur natural. Y vemos entonces que de vez en cuando apelamos a que la persona pueda hacerse un juguito natural de frutas con una porción de frutas, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos el ejemplo del desayuno. ¿Qué pasa para el almuerzo? Ustedes pueden ver que en el almuerzo no hablamos de eliminar el arroz totalmente, no hablamos de eliminar los carbohidratos, hablamos de un plato proporcionado. Sí hablamos, por ejemplo, acá de que la mitad o la mayoría de mi plato tiene que ser de ensaladita, vegetales, por ejemplo, lechuga, tomate, pepino, cebolla, zanahoria rallada, como yo desee el vegetal y los vegetales que más me gusten. Tenemos un cuarto del carbohidrato, que puede ser el tema del arroz, y un cuarto de la proteína. Siempre decía yo en la presencialidad de que no existe nada malo con el arroz, el porotito, una carne asada y la ensalada, que es lo que falta en el pregón popular del panameño. Si vemos entonces los ejemplos, tenemos la ensalada, puede ser de remolacha con zanahoria hervida, el que le gusten estos vegetales, puede ser una bolita de puré de papas o de verduras, o tobe, yuca, ñame, y puede ser un bistec de carne con vegetales. Si ustedes observan, son elementos o son alimentos que se pueden conseguir en cualquier lado. Simplemente modificamos el tipo de cocción del bistec de carne, ya no lo hacemos frito, lo podemos hacer a la plancha, le agregamos vegetales para darle color, una bolita de puré de papa, de verduras, que esto se consigue también de forma accesible en el mercado, igual los vegetales. Entonces no hablamos de nada alejado, nada difícil de conseguir, nada difícil de hacer. Igual pasa con los otros ejemplos, por ejemplo con la ensalada de lechuga, tomate, pimentones, un poquito de arroz cocido y una pechuga pequeña guisada. Cuando hablamos de guisada, por ejemplo, se apela a que con un tomatito lo licuemos y hagamos la salsita y así evitamos, por ejemplo, esos condimentos artificiales que tienen mucho sodio. Entonces se plantea una forma sencilla y accesible de hacer un almuerzo. Ya para la cena, nosotros planteamos, por ejemplo, dos ejemplos. Allí tenemos el tema de una ensalada de repollo con zanahoria, un plátano hervido, un muslito guisado. Si ustedes pueden ver o observar, esa es una opción mucho más formal
que puede darse aproximadamente entre 6 y 7 de la noche. Si en algunos casos, por ejemplo, tienen clases después de hasta las 7, 8 de la noche y tienen desde las 4 de la tarde, o sea que no pueden cenar, es importante allí que traten de incluir entonces algo más liviano cuando terminen sus clases, por ejemplo, como un emparedado, por ejemplo, lechuga, tomate, muy de vez en cuando un jamoncito de pollo cocido, porque eso también en las nuevas orientaciones estamos tratando de evitarlo. Principalmente podemos tener un quesito blanco, puede ser pollo o algún cárnico propiamente, y tacos. O sea, yo puedo hacerme unos tacos, 2, 3, hasta 4 tortillitas de tacos, dependiendo de la persona a la cual estemos indicando la preparación. Se establece la cantidad de tortillitas de tacos y puede ser con atún, puede ser con carne, puede ser con pollo, y le agregamos vegetales, porque siempre la fibra, cuando ustedes experimenten en esta conformación del plato, se van a dar cuenta que la fibra les va a dar sensación de llenura. Y eso es lo que buscamos entonces a través de las orientaciones nutricionales, que la persona no consuma más carbohidratos o no esté picando durante el día elementos, por ejemplo, elevados en azúcares, en grasas saturadas, en mucho sodio, porque le hacen daño a la salud. Entonces hablamos de una conformación del plato más equilibrada y que le va a permitir sentirse saciado durante el día. Si ustedes pueden ver allí, siempre el vasito de agua en conjunto con las comidas. Entonces tenemos los 3 tiempos principales. Dimos ejemplos muy sencillos y muy accesibles para desayuno, para el almuerzo y para la cena. Ya entonces, como merienda, si yo quiero establecer algo entre comidas, si así lo deseo, porque tenemos personas también que se sienten cómodas con el equilibrio que hay en el plato en los 3 tiempos de comida y no sienten la necesidad de consumir entonces meriendas. Lo que sí se hace la acotación es que, por ejemplo, incluyamos la fruta en el desayuno, incluyamos los vegetales en el almuerzo, y ya sea que incluyamos un vegetal o sustituyamos con una fruta en la cena, y así existe un balance, por ejemplo, en la cantidad de vegetales y frutas que debemos incluir en el día. Si la persona desea hacer meriendas, tenemos opciones. También el principal siempre va a ser la fruta entera, porque la fruta entera tiene todas sus vitaminas, sus minerales, en la fibra, las que se comen, la cáscara está completa. Tenemos, por ejemplo, un yogur, puede ser light o un yogur natural, que son las nuevas indicaciones que se dan, que sea bajo en azúcares. Un sorbete de fruta significa cuando yo congelo la fruta, la puedo poner a descongelar con un poquito de leche y la licúo en la licuadora, y me va a quedar en consistencia pastosa tipo helado, que puedo volver a congelar y ya tenemos un heladito solamente con el concentrado de la fruta. Puede ser gelatina que compremos sin azúcar y le agregamos valor nutricional a través de fruta cortada. Pueden ser duros, paletitas de fruta, pueden ser licuados, batidos de fruta, pero con una porción de frutas. Cuando hablamos, por ejemplo, de una porción de frutas, ¿qué significa? Una manzana, un guineo, una tacita de sandía, una tacita de papaya, por ejemplo, un mango, puede ser una rebanada de piña. Entonces, cuando yo voy a hacer un licuado o un jugo natural, yo tengo que hacerlo es de una porción de frutas, porque muchas veces agregamos, por ejemplo, me hago un batido personal y agrego 2, 3 porciones de frutas. Entonces, allí yo recaigo en un exceso de fructosa, y se trata que se evite eso por el hecho de que el exceso se convierte en grasas en el organismo. Entonces todo es proporcionado, tanto las frutas como los vegetales, a pesar de que tienen muchas ventajas, también se constituyen en un consumo proporcionado. De allí entonces tenemos el parámetro de la actividad física. Vimos la alimentación, la importancia que tiene la alimentación en el organismo, por ejemplo, el equilibrio, el hecho de sentirnos satisfechos. Y vemos entonces ahora la parte de la actividad física. Para nosotros la actividad física tiene un potencial en el efecto de inyectar energía en el estudiante, de quitarle ese sueño, esa somnolencia, esa pereza, para poder hacer todas sus tareas, para poder también que el cerebro se ponga en actividad y pueda absorber todo lo que está aprendiendo, más en virtualidad, como les menciono, que nos obliga a estar sentados, nos obliga a estar sedentarios por un periodo de tiempo. Entonces es importante el tema de organizarnos en la actividad física. Cuando yo hablo de organizarnos en la actividad física, hablamos, por ejemplo, de elegir 1, 2, 3 días a la semana. Utópicamente se piensa de que si yo no lo hago 7 o 24/7, no lo estoy haciendo bien. Eso, por ejemplo, se deja a las personas que en redes sociales se dedican a vender, por ejemplo, sus servicios de realización de actividad física, pero sabemos que todos tenemos contextos, y más en la universidad, donde tenemos que ajustarnos a los horarios académicos. Entonces hablamos de que la mayoría de los días mantenernos activos, ayudar en casa, ahora que estamos en casa, por ejemplo, trabajos de aseo, pasear al perro, jugar con los niños, los hermanitos,
Por ejemplo, 5 días a la semana hablamos de actividades mucho más específicas, como los aeróbicos, por ejemplo, caminatas, natación, bicicleta, algún deporte, sobre todo también teniendo en cuenta que podemos hacer muchas de estas cosas en casa bajo la seguridad, mirando el contexto actual. 2, 3 días a la semana también están ejercicios de meditación, yoga, tai chi, incluso también están aquellos ejercicios de musculación, que siempre entonces se le indica a los estudiantes que si desean hacer ejercicio de musculación, asistan también con un nutricionista para que no recaigan en suplementaciones innecesarias que puedan afectar a su salud. Ya menos 2 horas al día hablamos de la televisión, de la computadora. Sabemos que, por ejemplo, en la etapa universitaria es prácticamente imposible porque tenemos que ajustarnos a las horas académicas. Pero es por eso que retorna o se refuerza la idea de que debemos incluir actividad física para poder seguir inyectando energía a nuestro día a día y realizar todas nuestras tareas con energía. Hablamos entonces de promover las pausas activas durante las clases, programar horarios para realizar actividad física, realizarse de 2 a 3 veces por semana, aprovechar horas libres dentro del día en la casa. Hablamos del gimnasio universitario cuando estábamos presencialmente, pero ahora tenemos el gimnasio en casa que podemos hacer videos, podemos tartar soda, podemos hacer máquinas, si alguno tiene una máquina estacionadita para las toallas, o sea, podemos ingeniarlas y mantenernos activos en casa. De ahí entonces viene otro parámetro importante que es el consumo de agua. Como yo les mencioné, la hidratación tiene un papel importante en el funcionamiento del organismo. También es otro de los elementos que cuando la persona está deshidratada se siente somnolienta, se siente perezosa. Entonces es por eso integrar todos esos parámetros para poder sentirnos bien. Hablamos aproximadamente de unos 8 a 10 vasos de agua en el día. Ya, por ejemplo, no es lo mismo como antes que apelábamos a que los estudiantes llevaran su botellita de agua al aula, sino que hablamos, por ejemplo, ahora de tener esa botellita durante el día, aproximadamente 1,5 o 2 litros de agua, y saber que podemos beberla poco o progresivamente durante el día hasta completar una hidratación adecuada. Entonces ustedes pueden ver en la imagen la composición de agua de los órganos principales del organismo, o sea que tiene un nivel de importancia y es por eso que se apela y se ha extraído también de la alimentación el consumo de agua, porque debido a las bebidas azucaradas, el tema por ejemplo de las chichas, los refrescos, se ha ido disminuyendo el consumo de agua. Bien, en ese caso entonces pasamos a la contraparte, los estilos de vida inadecuados, que es por ejemplo una de las problemáticas que traen los chicos a la vida universitaria. Es por eso que nosotros radicamos la idea de que los padres deben orientar a los niños para evitar este tipo de problemas, porque muchas veces vienen preocupados por el peso, porque tienen laboratorios que presentan dislipidemia, elevaciones de glicemias. Entonces, se trata de quitar un poco esa preocupación que va a tener el adulto joven cuando llega a la universidad o cuando llega a esta etapa, enseñándoles desde niños o dando orientaciones nutricionales adecuadas. Pero bien, cuando nosotros hablamos de estilos de vida inadecuados, son aquellos, por ejemplo, donde tenemos deshorarios de comida, donde esos deshorarios de comida nos obliga a comer cualquier cosa. Por ejemplo, nos obliga también comer cosas elevadas en grasa, elevadas en azúcares, comidas rápidas, nos evoca entonces o nos lleva a no tener esa energía que requerimos para poder aplicarnos al contexto actual, a la virtualidad, a las horas de estudio, no tenemos ese mismo rendimiento académico, entonces hablamos de que eso nos provoca un estilo de vida inadecuado. Estilo de vida adecuado en el sentido de elevaciones de azúcar. Ustedes pueden ver en la imagen, por ejemplo, la cantidad de azúcar que tienen ciertos tipos de productos ultraprocesados y cuánto tiene a diferencia el agua, que no tiene nada de azúcar, algunos efectos que producen o algunos órganos que se ven afectados por el consumo regular de gaseosa, y no solamente la gaseosa negra, sino hablamos entonces de la gaseosa de cualquier color, de cualquier tipo, tiene implicaciones importantes en el organismo. Hablamos entonces de la cantidad de azúcar. Ustedes pueden leer allí que si yo no, ¿por qué se toma una cantidad, una soda, si se está consumiendo 22 sobres de azúcar en ella? Entonces, si evaluáramos un poquito, como en la imagen de al lado, la cantidad de azúcar o nos diéramos cuenta la cantidad de azúcar que tiene un elemento, por ejemplo, nos dieran la soda y un paquetito o media librita de azúcar, una libra de azúcar, que es el contenido que trae una soda, entonces yo siento que la persona también evaluaría 2 veces ese consumo sabiendo las implicaciones que tiene el azúcar simple.
Si hablamos, por ejemplo, en estilos de vida inadecuados, tenemos también en las calorías de comidas rápidas. Esto no debe ser regular, debe ser algo muy poco usual, no ser con un patrón recurrente dentro de la alimentación, debemos disminuirlo y evitando que riesgos de enfermedades, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, aterosclerosis, que es una realidad en los adultos jóvenes hoy en día. Y más con el contexto de la COVID-19, hemos visto jóvenes morir por complicaciones debido principalmente a la obesidad. Entonces, cuando hablamos de alimentación consciente, nosotros evocamos a qué. Ustedes pueden ver que una alimentación, por ejemplo, qué no es una alimentación o qué es lo que no, recomienda una nutricionista. Por ejemplo, vemos una alimentación mala, muchos ultraprocesados toda la semana, o que la persona piensa que el nutricionista se la pasa comiendo lechuga toda la semana. La mentalidad dieta, yo como de lunes a jueves bien y de viernes a domingo, entonces me doy mi cheat meal o me doy mis comidas libres. O, por ejemplo, me restringo, me prohíbo hasta que llega un día en que ya no puedo más y como todo lo que no me había comido en la semana. Sin embargo, nosotras, la orientación siempre va a ser una alimentación consciente, una buena relación con la comida, donde hay un equilibrio. Nosotros de vez en cuando podemos incluir algo diferente en forma proporcionada, o sea, moderada, y es lo que vamos a recomendar también al paciente para que se sienta bien con su alimentación y con lo que está realizando día a día. Entonces, al final, ¿qué buscamos? No buscamos un estudiante, por ejemplo, como en la línea arriba, que no se preocupa mucho por su alimentación durante esta época y al final está buscando trabajo, no solamente, por ejemplo, con la preocupación de si consigue o no, sino con la preocupación de que no se siente bien, de que quizás muchas veces tiene que ir a asistir a citas médicas. Entonces, buscamos en lo de abajo un futuro saludable, que se nos preocupemos un poquito más por la alimentación, que asumamos el reto de alimentarnos bien, de buscar orientaciones accesibles en los servicios que cuenta la Universidad de Panamá y poder entonces tener un éxito mucho más saludable y vivir cada una de nuestra etapa con una calidad de vida adecuada, que es siempre lo que buscamos. No se puede disfrutar con éxito el futuro si no tenemos una calidad de salud adecuada. Entonces, básicamente ese era el mensaje que nosotros queríamos darle como Instituto de Alimentación y Nutrición. Nuevamente y siempre le damos la cordial bienvenida a este nuevo año lectivo 2021 y estamos a la orden en el Instituto de Alimentación y Nutrición en la Clínica de Atención Nutricional. Como pueden ver y pueden recordar, tenemos planes muy accesibles para los estudiantes, $5 la primera consulta, $2.50 las reconsultas y estamos atentos a atenderlos. Que les vaya muy bien, cuídense mucho.